Hola a todos, mi nombre es Daniel Salazar Geldres y el día de hoy voy a explicarles cuándo entró José a Egipto. José es un personaje muy misterioso en el ámbito cronológico debido a la poca información con respecto a las fechas que tenemos con respecto a él. José vivió dentro de una familia la cual se podría decir que tenía unos cuantos problemas familiares. A causa de ello, José es vendido a Egipto por parte de sus hermanos. Él llega en una condición de esclavo a la ciudad de Egipto. Él dentro de Egipto, probablemente en el año 1666, logra cambiar esa condición de esclavo. ¿Cómo así? En el año 1666 hasta el año 1653, José cambia esa condición. ¿Saben? Dentro de la cultura antigua egipcia se tiene un concepto interesante sobre los esclavos. Estos esclavos eran considerados al igual que las bestias del campo, incluso estaban hechos simplemente para obedecer a sus amos. Pero José logra ganar un favoritismo y este concepto está dentro de la cultura antigua egipcia. Si el esclavo lograba tener cualidades que sean destacables, el amo podía darle cierta cantidad de libertad e incluso en algunos casos su libertad. Y es claro el ejemplo de José. Él entra en Egipto en una condición de esclavo y pasa a ser prisionero. Y de prisionero llega a ser primer ministro en la ciudad de Egipto. Esto nos facilita bastante la información con respecto a José, porque llegándolo a tener como primer ministro tendremos que ver quién fue el gobernante dentro de Egipto. Y ciertamente el gobernante de Egipto no fue un faraón como muchos lo piensan. El gobernante dentro de Egipto era un rey Ixo, el cual llegó mediante una crisis política dentro de Egipto. Esta crisis política conllevó a que José fuera fácil su entrada dentro de tal. Este rey Ixos tiene un origen semita, el cual su nombre es Salitis. Este rey fue el que logró ascender a José en categoría dentro de la ciudad de Egipto. Este personaje gobernó en Egipto en el año 1674 y se le acreditan bastantes cosas con respecto a la historia de José. Por otro lado, tenemos que José entró en el segundo periodo intermedio dentro de Egipto. Según muchos historiadores acreditan esta información. Se tiene que José en este periodo se le destaca bastante por la gran presencia de semitas dentro de Egipto. Podemos verificarlo por el mismo gobernante, que ya de por sí era de ese origen. Este periodo de tiempo abarca desde el siglo XVII hasta el siglo XV. Tenemos esta información debido a la historia egipcia y a varias otras cosas más. Esta información nos ayuda bastante a comprender el periodo de tiempo que José estuvo dentro de Egipto, porque podemos ver que José llega en el siglo XVI a Egipto y vive ahí hasta el siglo XV, que es justo el cierre de este periodo dentro de Egipto. José muere en el año 1573 dentro de la ciudad de Egipto a la edad de 110 años. Esta información se tiene dentro de la misma Biblia, la cual nos ayuda bastante con este estudio. Tenemos esta información con respecto a José, pero hay algo más y de suma importancia. José, posterior a su llegada, como primer ministro logra predecir una hambruna dentro de Egipto, la cual es relatada tiempo después en una pirámide egipcia en la estela del hambre. Esta estela del hambre es descubierta hace un buen tiempo, pero se acredita que es probablemente desde el 305 al 180 a.C. Muchos historiadores acreditan que esta hambruna fue de parte de José, de su historia, y otros acreditan que fue de otros personajes. Y es importante tener a la Biblia como base para poder acreditarle toda esta información que tenemos a la historia de José. Toda esta información que se logra rescatar mediante el estudio bibliográfico de varias fuentes, se le acredita la historia de José con respecto a la fecha de su llegada, en el siglo XVI, y su muerte en el siglo XV.